Hola a todos. El paquete Fontexpec es un ingrediente fundamental en las versiones más avanzadas de TeX, es decir, Xetec y especialmente LuaTeX. Y su cometido es gestionar todo lo referente a las fuentes y las familias de fuentes. Nos ofrece una interfaz de alto nivel mediante la cual podemos tener un control bastante completo, por no decir absoluto, sobre todo lo relacionado con este aspecto de la composición tipográfica. Aquí tenemos la página web abierta desde Emacs, la página web de FontSpec dentro del ZAN, con toda la información del paquete. El paquete está mantenido por Will Robertson y incluye código también de Khaled Hosni. Aquí está la página de GitHub y, por supuesto, recomiendo, como siempre digo, leer la documentación del paquete porque es lo que nos va a permitir tener un mayor control. En todos los paquetes de LaTeX la documentación que incluye es fundamental leerlo. Aparte que nos podemos beneficiar de que probablemente LaTeX y TeX sean de los sistemas más bien documentados que haya. Es decir, que por tema de documentación no falta. Bueno, vamos a ver aquí un caso práctico que es de uso de FontSpec relacionado con la tipografía del griego. O sea que puede interesar a aquellos que habitualmente utilicen esta lengua para representarla tipográficamente. En este caso vamos a ver un caso práctico de combinar familias de fuentes en un caso concreto. Tengo aquí preparado un documento de org, ¿vale? Que lo tengo aquí abierto en modo presentación. Y entonces, ¿qué pretendemos? Queremos definir para la fuente GFS Didot Classic, es decir, vamos a abrirla con Fontforge. Esta es nuestra fuente. Es una fuente de la Sociedad de Fuentes Griegas y es una recreación notable de la fuente estándar en la tipografía hecha en Grecia, que se conoce como el estilo Apla o simple, que viene a ser una fuente de estilo Didot. Es decir, que prácticamente el 99% de los libros compuestos en Grecia durante el pasado siglo estaban compuestos en esta fuente. Es una fuente que a mí me gusta especialmente. Es la clásica Didot del griego. Bien, bueno, ¿qué pretendemos? Pues esta fuente, la GFS Didot Classic, tiene un problemilla y es que no incluye una versión en cursiva o en itálica y no incluye una versión en negrita. Entonces, este es un caso que nos viene muy bien para eh, mostrar una propiedad de FontSpec, que es la posibilidad de añadirle a una familia de fuentes otra familia o una fuente determinada como cursiva o como negrita, etcétera. En este caso, podríamos, si queremos contar con una cursiva para esta fuente, podemos también aplicar una propiedad de FontSpec que es fake slant, que viene a ser una especie de cursiva sintetizada, pero naturalmente no es lo recomendable porque lo único que hace es inclinar los caracteres y queda feo. Por ello, aquí tenemos lo que vamos a hacer en un primer lugar. Vamos a aplicar otra fuente de las producidas por la Sociedad de Fuentes Griegas, la GFS Porson. Una vez más vamos a abrirla con Fontforge. ¿Vale? Me he ido aquí. Vale, esta es la Porson, que es la típica fuente de las ediciones de Oxford
Es una fuente que ella de por sí ya es una itálica y además el hecho de utilizar esta fuente pues tiene una, un sentido histórico porque en la tradición tipográfica de Grecia en ocasiones se utilizaba esta fuente como cursiva de de la Didot o de el estilo Apla. La cursiva natural del estilo Apla sería esta. Esto es un ejemplo tomado de una edición de principios del siglo XX del funeral de Sarpedón de Cavafis. Es un tipo de cursiva que en la tradición griega se conoce como Lipsia Co, es decir, de Leipzig, y está asociada también a la fuente por defecto en muchas ediciones de esa zona, sobre todo principalmente las ediciones de Teubner. Es la cursiva clásica, la fuente clásica que usa Teubner para sus ediciones, pero a la vez es la cursiva típica que se popularizó como la cursiva del estilo Didot. Pero bueno, aquí en este caso, como nuestra fuente, la GFS Didot Classic, no tiene una cursiva, pues vamos a hacer que la fuente Porson sea su cursiva. El segundo y último caso que vamos a ver es, ya que la fuente GFS Didot Classic tampoco cuenta con una versión en negrita, vamos a añadir un énfasis fuerte, que sería lo que se representaría mediante la negrita. Ahora bien, ojo, en la tradición griega, en la tradición de la tipografía griega, es decir, la tipografía hecha en Grecia, la cursiva, perdón, la negrita no se utiliza dentro de un texto normal. No es lo común. Se suele utilizar eh, es decir, para representar un énfasis fuerte, se suele utilizar un espaciado de letras o lo que se suele denominar un tracking. Bueno, todos estos datos, quien los tiene muy bien sistematizados y reunidos es Yanis Haralambous, que se ha ocupado bastante en sus trabajos sobre la ortotipografía del griego. Por ejemplo, en el caso que os estoy comentando, tenemos aquí cuando habla ¿vale? De el espaciado de letras, ¿vale? La negrita nunca se ha usado dentro de un texto griego, salvo para los títulos, ¿vale? El rol de la negrita se representa mediante una, un espaciado de las letras, ¿de acuerdo? Y ya que estamos con Haralambous, pues también Haralambous hace una muestra el juego de caracteres de la fuente Apla más utilizada en Grecia, sobre todo durante la primera mitad del siglo XX, con el uso de la monotipia, que son las fuentes creadas por Monotype, la Greek 90, la 91 y la 92. La Greek 90 sería el estilo Didot clásico, la 91 sería el estilo cursivo, Lipsia-Co, y la 92 la negrita. ¿Vale? Bueno, vamos a ver nuestro primer caso, que es aplicar la fuente GFS Porson como cursiva natural de la GFS Didot clásica. ¿Vale? Bueno, en vez de utilizar un documento de TeX, vamos a utilizar, como estamos en org, vamos a utilizar bloques de código LaTeX en org que nos resultan muy prácticos. Aquí primero he creado este bloque con una serie de paquetes cargados y declaraciones. ¿Vale? Que luego vamos a poner como input.
en primer lugar cargamos el paquete font spec, siempre antes de Babel. A continuación cargamos Babel para el caso de para que nos cargue la lengua griega con el atributo ancient, ¿vale? Y luego vamos a definir mediante la sintaxis de FontSpec. Podemos utilizar también la sintaxis de Babel, pero vamos a utilizar aquí la sintaxis de FontSpec. Hemos definido la fuente gfs_classic. Vamos a ampliarlo un poco. Un poco menos. Bien. La gfs_classic la hemos definido como fuente principal. Y luego le hemos declarado una serie de propiedades. La primera propiedad es esta italic font y mediante esta propiedad, con este valor gfs_porson, estamos indicando que la familia porson es la itálica de la gfs_classic. Como la familia porson solo tiene un miembro, que es la fuente normal, no hace falta especificar el archivo concreto. Si estuviéramos añadiendo una familia que tiene varias versiones, la negrita, la itálica, la medio negrita, etcétera, habría que especificar claramente la ruta y el archivo, porque en tal caso no sabría FontSpec qué versión de la fuente utilizar como itálica. Pero bueno, como aquí la Porson solo tiene un, un un miembro en esta familia, pues nos basta con poner aquí. Bueno, pues esta sería, al poner esta propiedad, estamos indicando que queremos que la gfs_porson sea la itálica es decir, la cursiva, o itálica, sí, bien, de la ddot_classic. Y esto quiere decir que cada vez que añadamos un comando de LaTeX donde esté comprometida una cursiva, pues se va a utilizar por defecto la gfs_porson. Por ejemplo, el comando habitual es el comando env para marcar el énfasis. Bueno, como la porson es otra fuente, es otro tipo de fuente, pues quizás también nos puede interesar ajustar un poco la altura X de la fuente. Entonces aquí añadimos una serie de propiedades que las hemos incluido con una llave dentro de la propiedad ya global italic features, es decir, todas las propiedades que queremos que tenga la fuente itálica. Y la primera propiedad es una propiedad de escalado. Por defecto, bueno, por comodidad utilizamos match lowercase, que lo que hace es ajustarnos más o menos la altura X de esta fuente a la que se le aplica esta propiedad a la altura X de la fuente principal, ¿vale? A veces puede que no nos guste cómo queda, entonces sí que tendríamos que poner un valor numérico en descalado. Pero bueno, para este ejemplo, match lowercase nos sirve. Tampoco es que haya que ajustar la altura X al dedillo. Es decir, yo siempre soy partidario de que cuando se combinan varias familias, en este caso dos familias de griego, pero cuando se combina una familia de tipos latinos con griego, también el juego está en el contraste. Es decir, no pasa nada porque haya un cierto contraste. De hecho, es lo esperable. Un ejemplo, pues, son las ediciones de la colección Vide. Y bueno, aquí para que se vea bien, hemos añadido otra propiedad, que es decir, que un color rojo, pues para todo lo que esté en cursivo, ¿no? Bueno, pues para que se vea bien en nuestro ejemplo. Esta última declaración nos va a ser útil a la hora de utilizar lo que LaTeX llama el énfasis anidado, es decir, un énfasis dentro de un énfasis, que es una cosa muy útil. Quiero decir que si tenemos un texto en redonda, le ponemos un énfasis, se pone en cursiva, pero si le ponemos un énfasis dentro de un énfasis, se pone otra vez en recta. ¿Vale? Es decir, la cursiva sería la gfs_porson y la recta sería de nuevo la gfs_classic. Vale. Esto sería lo que vamos a añadir a nuestro preámbulo. Va a generar un archivo que se llama mi config text, lo vamos a producir, ya lo hemos producido.
Y luego aquí tendríamos lo que queremos mostrar. Bueno, aquí se nos va a mostrar en este bloque de código, se nos va a mostrar aquí abajo como una imagen PNG. Eh, He puesto la primera frase de la anábasis de Genofonte y aquí tenemos un énfasis, esto, ¿de acuerdo? Vamos, si acaso, vamos a ampliarlo, ¿vale? Bueno, tenemos aquí un énfasis, que esto tendría que ir en Porson, salvo esto de aquí, que hemos puesto un énfasis dentro de otro y tendría que ir otra vez en recta, ¿vale? Eh, vale, bueno. Y entonces aquí como propiedad de cabecera, simplemente lo que hemos añadido es el input de estas propiedades que le hemos metido. ¿De acuerdo? He metido un poco de Lisp aquí para que me expanda el nombre de archivo y la ruta entera porque esto se compila en el directorio temp. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto de aquí es el Lisp, no viene al caso. Bueno. Vamos a evaluar este bloque de código. Le aceptamos. Vale, entonces ya nos ha creado la imagen PNG. Vamos a visualizarla. Bueno, pues aquí está. Tenemos el texto normal en la GFSD.classic y el texto cursivo en la GFS Porson. Es decir, la Porson está funcionando como cursiva de esta. Salvo en este caso, ¿vale? Donde le hemos metido un énfasis dentro de otro énfasis y entonces lo que vuelve a utilizar es la GFS Didot Classic. Bueno, pues esto para lo que hace a cuando queremos utilizar otra familia como cursiva. Y luego el segundo caso, es decir, cuando queremos utilizar un énfasis distinto, un énfasis fuerte distinto en lugar de la negrita, pues sería nuestro siguiente caso. En este segundo caso tenemos otro archivo que he llamado miconfig2, ¿vale? Bueno, aquí lo que tenemos cargado es otra vez fontspec, Babel como con la lengua griega y el atributo ancient. Y en este caso, pues seguimos definiendo la gfsd.classic como fuente principal, pero aquí lo que hacemos es que la fuente negrita queremos que sea de nuevo la gfsd.classic, ¿vale? Una vez más, como no tiene otro miembro, pues nos basta con definir la familia. Y las propiedades para la negrita, lo que queremos que sea un espaciado de letras. Aquí hemos puesto uno de valor 5. Bueno, pues para que se vea bien, quizás lo conveniente sería un poquito menos. Y seguimos poniendo el color rojo como propiedad para la negrita para que se vea, ¿vale? Bueno, vamos a quitar esto y volvemos aquí. Generamos nuestro archivo, ya lo hemos generado, y entonces aquí tenemos de nuevo el bloque de código LaTeX que queremos evaluar. Aquí incluimos el archivo miconfig2, es decir, que se nos cargue esto, ¿vale? Y en este caso lo que tenemos aquí es textbf, es decir, esto lo queremos que sea negrita, pero no será negrita, sino el énfasis al estilo de la tradición griega, es decir, la misma fuente pero con espaciado de letras, con tracking. Bueno, pues entonces solo nos queda evaluar este bloque de código. Aceptamos. Lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esa es la imagen, la podemos visualizar.
¿vale? Y entonces ya aquí lo que tenemos es como énfasis fuerte un espaciado de letras. Bueno, pues esto sería un caso práctico de cómo combinar familias distintas de fuentes mediante el paquete FontSpec aplicado a la tipografía griega. Como veis, esto sería la base, pero la cosa pues da mucho juego si queremos, pues por ejemplo, en las propiedades meter un montón más de propiedades, propiedades OpenType específicas solo para una negrita o para la itálica, y otras cosas que queramos ver. Como una vez más, insisto, la documentación de FontSpec es fundamental para poder jugar con este paquete y con el resto de los paquetes de LaTeX que usemos, porque aprender a usar LaTeX es esencialmente aprender a usar los macropaquetes. Gracias por vuestra atención y hasta otra.